El día de fieles difuntos llegó. Las brujas, al ver su árbol caído, con voz de maldad dijeron: teman, porque el horror acaba de llegar y la venganza acaba de empezar. Las brujas, el árbol y el día de los fieles difuntos, escrita por Casamitos. Armando, el recién nombrado encargado de las obras públicas del pueblo, siempre había oído las oscuras leyendas que contaba su abuela desde que era niña. Sabía que los rincones más profundos y olvidados del pueblo, donde los árboles se alzaban en silencio y el viento soplaba de forma inquietante, las brujas acechaban en las sombras. Su padre le había advertido desde niño, y él mismo había presenciado extrañas luces parpadeando en la noche, y había escuchado cantos incomprensibles que siempre se colaban en sus sueños. El pueblo siempre había estado gobernado por un partido que conocía bien los secretos y los pactos no escritos que no debían romperse. Cada presidente municipal anterior había entendido la importancia de no entrometerse en ciertos asuntos, de no buscar ciertos lugares, de no desafiar las sombras que se ocultaban en el monte. Pero llegó un día trágico y fue electo un nuevo presidente municipal, ajeno a las tradiciones y advertencias del pueblo. Este tomó las riendas. Era un forastero con un discurso de promesas vacías y bolsillos llenos de regalos para comprar la lealtad de los habitantes. Los ojos de los pobladores brillaron con la esperanza de un cambio, pero la ignorancia sería su perdición. Armando, conocedor de los pactos y consciente de los peligros, intentó advertir al recién llegado. Le habló del viejo árbol en el monte, el lugar donde, según las leyendas, ciertas personas llevaban a cabo rituales antiguos y oscuros. Le contó sobre las brujas que guardaban celosamente sus secretos y que nunca debían ser perturbadas. Don Gabriel, el nuevo presidente municipal, había llegado al poder con una ambición desmedida y un afán desesperado por demostrar su autoridad. En su despacho, don Gabriel se dirigió a Armando con prepotencia, ignorando por completo su miedo y conocimiento de los peligros que acechaban en el monte. Y con una sonrisa perversa le contestó: precisamente, el pueblo quiere que esas pinches viejas dejen de hacer su desmadre en el cerro. Incluso me han dicho que se pasean encueradas por ahí. Si tumbamos ese árbol, les enseñaremos quién manda. Tras un suspiro cargado de autoridad, continuó con su amenaza. Ya veo que tienes miedo, Armando, pero me pregunto, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu miedo o tu nuevo puesto? Si tiemblas en este momento, la puerta de salida es muy ancha y no te costará nada cruzarla. Don Armando estaba atrapado en una decisión muy difícil. Sabía que la política era un juego peligroso, donde la lealtad al líder de turno era fundamental. Si se negaba a participar en la tala del árbol, perdería su recién y adquirido puesto. Y dada la influencia del presidente municipal, encontrar otro trabajo sería una misión casi imposible. La promesa de un salario generoso había sido un imán irresistible. Pero ahora, enfrentar la cruel realidad de la decisión que se le imponía, enfrentar el peligro en el monte o enfrentar la inclemente puerta de salida. Armando apretó los dientes con fuerza y se quitó el sombrero, desafiando con su mirada al presidente municipal, y con voz firme le respondió: de acuerdo, señor, vamos a talar ese árbol.
antes del Día de Muertos, que es el día donde suelen juntarse. La tarea que tenía por delante era realmente un desafío. La calle de terracería que conducía al monte era un sendero estrecho, apenas visible, a través de la nube de polvo que se levantaba con cada paso de la camioneta. El calor sofocante del día se aferraba al ambiente y a medida que se acercaban al monte, el miedo se mezclaba con el polvo y las dudas se convertían en un nudo en el estómago. Pero ya no había vuelta atrás. Finalmente, la camioneta llegó al pie del árbol, un antiguo guardián del monte que se levantaba con sus ramas retorcidas, como si zurrase oscuros secretos al viento. El tronco estaba marcado con cicatrices del tiempo y parecía tener una presencia que no corresponde a este mundo. Las sombras del monte se cerraban alrededor de ellas como si estuvieran presos y en un peligro invisible que los rodeaba. Armando y los hombres avanzaron con paso lento, portando hachas y sierras, dispuestos a llevar a cabo la temida tarea que el presidente municipal les había impuesto. El susurro del viento se mezclaba con el crujir de las ramas bajo sus pies, y el eco de sus propios pasos se perdía en la espesura del monte. Ninguno de los hombres a su lado se atrevió a dar el primer golpe, como si un instinto primitivo los advirtiera del peligro que los acechaba. En ese momento, Armando, sintiendo la presión de la situación, tomó un hacha y fue a ellos con voz firme. No tengan miedo, cabrones. Es solo un pinche árbol en el monte. Voy a empezar a talarlo, y el que no jale mañana ya no se presente a trabajar. Tomó impulso para dar el primer golpe, pero antes de que su hacha encontrara el tronco, se detuvo en seco al escuchar la voz de una mujer. La voz, melodiosa pero oscura, de inmediato le heló la sangre. La joven que hablaba estaba ahora entre los hombres, pero Armando estaba seguro de no haberla visto antes. Sus rasgos eran asombrosamente hermosos, pero su mirada transmitía un terror inmenso. La mujer, con voz serena, se identificó como Tecuani, una de las guardianas sanguinarias. Armando sintió un escalofrío recorriéndole la espalda al escuchar esas palabras. La joven continuó: no venimos a hacerles daño. Mis hermanas y yo en realidad somos sus amigas y gracias a nosotros, su pueblo aún existe. El árbol es la fuente de nuestro poder. Somos personas de paz y no pelearemos con ustedes. Armando, atrapado entre la belleza y el miedo que irradiaba la misteriosa mujer, quedó inmóvil por un momento. Sus ojos se clavaron en los suyos mientras la ansiedad se apoderaba de sus pensamientos. Sin embargo, las miradas de los hombres a su alrededor lo obligaron a continuar. Si no daba el primer golpe al árbol, sería tachado de cobarde por todos y perdería su trabajo. Con el corazón latiendo con fuerza, Armando tomó el hacha y, decidido, dio el primer golpe al árbol. Un estallido de madera rota rompió el silencio del monte y una sensación extraña lo recorrió. Sintió como si un rayo hubiera atravesado su espalda, y al volver la mirada en busca de la joven bruja, encontró solo un vacío inquietante donde antes había estado. Los hombres, contagiados por el espíritu de Armando, comenzaron a derribar el árbol con una furia desesperada. Los golpes resonaban en el aire y extrañas miradas parecían recorrer sus espaldas. Cada vez que alguno de ellos volteaba para buscar la fuente de esas miradas, se encontraba con la inquietante nada. Las brujas, invisibles, los observaban. A medida que las hachas y las sierras destrozaban el antiguo tronco, la madera crujió y se astilló,
y una extraña similitud con partes de personas comenzó a salir. La corteza del árbol parecía deformarse en formas de las partes humanas y en ocasiones se podía percibir un rostro humano en medio del tormento y la agonía. Las ramas que caían al suelo parecían brazos y piernas retorcidos, como si el árbol mismo fuera una grotesca representación del sufrimiento humano. Armando, incrédulo y aterrado, pensó que todo era producto de su imaginación, una manifestación de su propio temor. Sin embargo, la semejanza de las partes humanas en la corteza no se podía negar. Rostros distorsionados por el dolor, manos retorcidas y torsos hechos pedazos se mostraban en las profundidades del árbol, como si los tormentos del pasado hubieran sido atrapados en su interior. Después de horas de arduo trabajo, el árbol fue completamente destrozado. Con el último golpe, un escalofrío recorrió la espalda de los hombres y de la nada, como demonios que salen de la oscuridad, varias brujas se hicieron presentes. Tecuani, una de las guardianas, se alzó el velo, dejando al descubierto su larga cabellera que caía en una trenza. A la vista de los hombres que habían estado involucrados en la tala, estos quedaron petrificados, pues se encontraban completamente rodeados por las brujas que hasta ese momento solo habían sido susurros en las sombras. Sin embargo, Tecuani habló con calma. Sabemos que fueron obligados a talar el árbol. Sin embargo, somos sus amigas y no les haremos daño. Pero como amigas, deben reemplazar lo que rompieron. Iremos al pueblo en el Día de Muertos y el responsable deberá saldar la deuda. Armando, quien antes había pensado que las mujeres eran parte de un culto extraño, quedó paralizado por la realidad de las brujas y el poder que emanaba de ellas. Su corazón latía con frenesí y con la voz entrecortada dio la orden a los hombres de subir a la camioneta y abandonar el lugar de inmediato. El horror se apoderó de los hombres y no necesitaron más que unos breves segundos para abordar la camioneta y escapar del monte. Abandonaron sus herramientas de trabajo en el lugar, ya que la sensación de peligro eminente los hizo olvidar por completo cualquier posesión material. Mientras se alejaban a toda prisa, la mirada de las brujas los siguió en el monte. Este retumbó con un eco maldito que parecía burlarse de su temor. Esa misma tarde, Armando se fue a la oficina del presidente municipal para relatarle lo que había sucedido allá. Con un semblante preocupado, compartió la historia de las brujas que habían emergido de las sombras y la advertencia que le habían entregado. Sin embargo, la respuesta del presidente municipal fue desconcertante. Con una mirada de escepticismo le dijo: «No creas todo lo que ves, muchacho. Esas viejas no les hicieron nada porque no pueden hacerles nada. Solo son trucos baratos. Gracias a ti, el pueblo está más tranquilo. Es más, toma este bono». Mientras pronunciaba esas palabras, él entregó a Armando un sobre amarillo, como si quisiera callar la preocupación con un gesto de generosidad. Armando tomó el sobre con gratitud, pero sus inquietudes persistieron, y respondió: «Muchas gracias, señor, pero estoy seguro de que esas brujas van a venir el Día de Muertos». El presidente municipal, con una sonrisa de suficiencia, parecía no tomarse en serio las advertencias de Armando, y le dijo: «No te preocupes», mientras señalaba su pistola. «Aquí las estaré esperando, Armando». Con un nudo en el estómago y una sensación de inquietud que lo perseguía, salió de la oficina. Finalmente, el Día de Muertos llegó. El sol acariciaba el monte aquella mañana, alumbrando los restos de aquel árbol
y con los primeros rayos, las brujas se reunieron alrededor del árbol. A diferencia del día que cayó el árbol, se contaban por decenas, todas vestidas de negro y cubiertas por un velo, excepto Tecuani, quien iba al frente mostrando con orgullo su trenza. Tras su paso por el pueblo, todas las personas, sin excepción, desviaban la mirada y se encerraban en sus casas en señal de miedo y respeto. Las brujas, con su presencia inquietante, finalmente llegaron a la plaza del pueblo. Tecuani, la líder, avanzó decididamente hacia el palacio municipal, donde el presidente, don Gabriel, tenía su oficina. Armando aguardaba en la puerta de entrada, como si estuviera esperando la llegada de Tecuani, y con un gesto de respeto se quitó el sombrero y señaló el camino hacia la oficina donde se encontraba don Gabriel. Tecuani siguió las indicaciones de Armando y fue hacia la puerta de la oficina, y finalmente llegó el momento en que don Gabriel abrió la puerta. Pero su expresión se transformó en una mueca de asombro. Palideció al observar a Tecuani, sus piernas temblaron y su voz se volvió entrecortada mientras pronunciaba: ¿Cómo es posible que estés aquí, mamá, si moriste hace 20 años? ¿Cómo te ves tan joven? Tecuani, con un rostro sorprendido, le respondió: Ya no soy más Gabriel. He cambiado mi nombre a Tecuani. No morí, simplemente desaparecí en el bosque para convertirme en una guardiana. No esperaba que mi propio hijo mandara talar el árbol que había sido nuestra fuente de poder durante generaciones. ¿Cómo has llegado a esto? La sorpresa en su voz era palpable, mezclada con una profunda tristeza. Don Gabriel le contestó: Pero si solo eran tonterías, el mismo pueblo me pidió deshacerme de ese maldito árbol. Una mezcla de dolor y amargura se manifestó en el rostro de Tecuani. Sus lágrimas caían desconsoladamente, mientras sus palabras se quebraban en un lamento profundo. Mi propio hijo, sangre de mi sangre, es quien pagará ahora por el árbol. Me pondría en tu lugar, pero mi condición de guardiana me lo impide. Tecuani alzó su mano derecha y con un gesto las brujas comenzaron a reunirse alrededor del presidente municipal, quien miraba la escena con ojos llenos de temor, como no creyendo lo que estaba sucediendo. Armando, por su parte, no soportó la escena y bajó la mirada antes de retirarse del lugar, sabiendo que nada podía hacer para cambiar el destino que él mismo había desencadenado. Las brujas ataron a don Gabriel y lo llevaron consigo hacia el monte, donde las sombras ocultaban su oscuro destino. Nadie en el pueblo se atrevió a enfrentar a las guardianas del monte. El miedo se apoderó de los habitantes y sus ojos seguían a las brujas con incertidumbre, sabiendo que cualquier acción podría desencadenar una venganza inimaginable por parte de las guardianas. Finalmente, las brujas llegaron al lugar donde se encontraban los restos del antiguo árbol. Obligaron a don Gabriel a hincarse, mirando hacia el oeste en dirección al sol que se hundía en el horizonte. El rostro de Tecuani, la líder de las guardianas, reflejaba un dolor infinito y las lágrimas parecían no tener fin. Y con un gesto de despedida y cariño le dio un beso en la frente a su propio hijo. Las palabras se negaban a brotar de su boca, pero su abrazo era un abrazo de madre, cálido y reconfortante. Don Gabriel, sin saber exactamente qué le esperaba, tenía la certeza de que este era su último día en el mundo de los vivos. Sin embargo, estaba feliz por recibir un regalo inesperado, y ese era el abrazo de su madre. Tecuani finalmente se levantó y se fue donde estaban las brujas que la rodeaban. Con la seriedad que la situación requería, anunció: ya casi es hora. El sol está por ocultarse y necesitamos un nuevo árbol
para proteger el monte y al pueblo. Las brujas formaron un círculo alrededor de don Gabriel y levantaron los brazos al mismo tiempo. A medida que el sol se desvanecía en el horizonte, una transformación aterradora se apoderó de él. El proceso fue agonizante y los gritos del presidente municipal rompieron el silencio del monte. Su cuerpo se retorció y sus rasgos humanos se desvanecieron en medio de convulsiones y lamentos. Al final, su rostro quedó completamente convertido en corteza, una expresión de sufrimiento eterno y muy aterradora. Don Gabriel se había convertido en el nuevo árbol y su destino se entrelazó con el del monte y las guardianas que lo protegían. Su sacrificio, marcado por el dolor y la transfiguración, sería la garantía de la continuidad del antiguo pacto y la protección del pueblo. El monte había cobrado su precio y el presidente municipal se unía a la naturaleza, convirtiéndose en un guardián silencioso del lugar que una vez intentó profanar. Lentamente, las brujas, llenas de nuevo poder, se desvanecieron lentamente en la oscuridad del monte, dejando al nuevo árbol como testigo eterno de su protección y como un aviso de que nadie podía tocar. La noticia de la desaparición del gobernador se esparció como pólvora por todo el estado. De inmediato convocaron a nuevas elecciones y, para sorpresa de nadie, Armando fue electo y su primer orden fue declarar como zona protegida la zona del monte donde se encontraba aquel árbol. Como siempre, te doy las gracias si llegaste hasta el final del video. Les mando bendiciones y abrazos a todos. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.